Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito. ¿Cómo están hoy? Espero que maravillosamente. Hoy les traigo un tema que sinceramente me tiene fascinado, y creo que a muchos de ustedes también les va a intrigar. Vamos a hablar de un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, un actor que ha conquistado corazones y pantallas a nivel internacional. Sí, hablo de Can Yaman. Pero ojo, no vamos a hablar de sus últimos romances o de sus proyectos de televisión habituales. Hoy vamos a desvelar algo nuevo, algo que está marcando un antes y un después en su carrera y quizás en su vida. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un cambio de rumbo apasionante. Y antes de empezar, recuerden esa campanita. Si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo y no perderse ninguna de las sorpresas que les tenemos preparadas. ¡Vamos allá! Can Yaman, ese nombre que evoca carisma, talento y una presencia escénica indiscutible. Lo hemos visto en producciones que han batido récords, en series que nos han mantenido pegados a la pantalla hasta el amanecer, y su popularidad ha trascendido fronteras, convirtiéndolo en un ícono global. Pero, ¿qué pasa cuando un artista en la cima de su carrera decide dar un giro de 180 grados? ¿Qué sucede cuando las luces del plató parecen apagarse para dar paso a un nuevo amanecer, a una pasión que quizás estaba latente, esperando el momento justo para florecer? Eso es precisamente lo que ha estado sucediendo con Can Yaman, y créanme, la historia es mucho más interesante de lo que parece a simple vista. Durante años Can se consolidó en el mundo de las telenovelas turcas, ganándose un ejército de seguidores leales que adoran su versatilidad y su magnetismo. Sus personajes, a menudo complejos y llenos de matices, le permitieron demostrar un rango actoral impresionante. Lo vimos conquistar la pantalla con su mirada intensa, su sonrisa cautivadora y una energía contagiosa. Y sí, hemos sido testigos de cómo ha explorado diferentes facetas de su arte, adaptándose a cada rol con una profesionalidad admirable. Pero como decía al principio, hoy no nos vamos a centrar en lo que ya conocemos. Hoy, la noticia es un adiós al cine, o mejor dicho, un adiós a la forma en que lo conocíamos en el cine, porque lo que está llegando es una nueva y gran pasión que lo está llevando por caminos insospechados. Y aquí es donde se pone realmente interesante. ¿De qué se trata esta nueva pasión que ha capturado la atención de Can Yaman y por ende, la nuestra? Pues bien, para sorpresa de muchos, e incluso para él mismo en algún momento, el foco se ha desplazado. No se trata de un nuevo proyecto televisivo, ni de una película de Hollywood, aunque sus incursiones en Italia y España ya nos habían dado pistas de que su horizonte se ampliaba. Lo que está sucediendo ahora es algo que podríamos llamar una profunda conexión con una disciplina que exige rigor, disciplina y una dedicación casi monástica. Estoy hablando de el boxeo. Así es, han oído bien. Can Yaman ha estado dedicando una cantidad significativa de tiempo y energía a entrenar boxeo de manera seria y profesional. Y no me refiero a un hobby pasajero, de esos que uno prueba un par de veces y abandona. Hablo de entrenamientos intensos, de disciplina férrea, de sudor y esfuerzo. Hemos visto imágenes y vídeos que circulan por internet y las redes sociales, y la transformación es evidente. Su cuerpo, ya de por sí atlético, ha adquirido una musculatura aún más definida, una agilidad sorprendente y una fuerza que transmiten una energía palpable. Pero no es solo la parte física lo que ha cambiado. Hay algo en su mirada, una determinación, una concentración que antes quizás no era tan visible. ¿Por qué el boxeo? ¿Qué ha llevado a un actor tan exitoso en el mundo del entretenimiento a sumergirse de lleno en un deporte tan exigente? Las respuestas son multifacéticas. Por un lado, siempre ha habido un trasfondo de admiración por el deporte en la vida de Can. Lo hemos visto participar en eventos deportivos, mostrar su interés por la salud y el bienestar. El boxeo en particular, es un deporte que requiere una fortaleza mental y física extraordinaria. Combina la estrategia, la resistencia, la agilidad y la potencia. Es un duelo contigo mismo tanto como con tu oponente. Y parece que Can ha encontrado en esta disciplina un espacio para canalizar su energía, para superarse a sí mismo y para desafiar sus propios límites. Además, hay un elemento de autenticidad y de conexión con la realidad que el boxeo ofrece. Lejos de los focos de las alfombras rojas y los guiones preescritos, el ring es un lugar de verdad. Allí cada golpe, cada movimiento, cada respiración cuenta. Es una prueba de carácter pura. Y para un artista que ha pasado gran parte de su vida interpretando personajes,
quizás ha encontrado en el boxeo una forma de reconectar con su ser más esencial, con esa parte de uno mismo que no necesita máscaras ni artificios. Las redes sociales se han llenado de comentarios y especulaciones. Muchos de sus seguidores lo apoyan fervientemente, admirando su dedicación y su valentía al emprender un nuevo camino. Otros, quizás, sienten nostalgia por sus personajes en pantalla. Pero lo que es innegable es que Can Yaman está viviendo un momento de profunda transformación personal y profesional. Ha mencionado en entrevistas que el boxeo le aporta una sensación de paz interior, una disciplina que se traslada a otras áreas de su vida. Ha hablado de cómo el esfuerzo físico y mental le ayuda a desconectar del estrés y a centrarse en el presente. Y esto nos lleva a pensar en la importancia de tener pasiones, de encontrar esas actividades que nos llenan, que nos impulsan a ser mejores y que nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. En un mundo donde a menudo se nos etiqueta y se nos encasilla, la capacidad de reinventarse y de explorar nuevos horizontes es un signo de verdadera fortaleza y de un espíritu inquieto. Can Yaman está demostrando que la edad es solo un número y que nunca es tarde para descubrir nuevas facetas de nuestro potencial. ¿Podría esta nueva pasión derivar en algo más? ¿Veremos a Can Yaman en alguna competición oficial? ¿Se convertirá esto en una parte fundamental de su carrera, quizás compaginándolo con proyectos actorales, o incluso explorando roles inspirados en el mundo del boxeo? Las posibilidades son infinitas, y esa es parte de la magia de seguir de cerca la trayectoria de un artista tan dinámico. Lo importante es que él está feliz, está motivado y está dedicando su energía a algo que lo apasiona. Este adiós al cine, tal como lo conocíamos, no es un final, sino un nuevo comienzo. Es la apertura de un capítulo emocionante en su vida, uno que está lleno de disciplina, de superación personal y de una energía cruda y auténtica. Y nosotros, como espectadores y admiradores, tenemos el privilegio de ser testigos de esta evolución. Piensen en esto: ¿cuántas veces en la vida sentimos que estamos estancados, que hemos llegado a un punto donde las cosas se vuelven predecibles? La historia de Can Yaman nos inspira a romper con esas barreras, a salir de nuestra zona de confort y a perseguir aquello que verdaderamente nos hace vibrar. Quizás no todos tengamos la oportunidad de convertirnos en campeones de boxeo, pero todos podemos encontrar nuestra propia gran pasión, ese algo que nos impulse a levantarnos cada mañana con una sonrisa y un propósito. Este cambio de rumbo de Can Yaman nos recuerda que la vida es un viaje constante de aprendizaje y descubrimiento. Que las trayectorias profesionales no tienen por qué ser lineales y que la verdadera felicidad se encuentra a menudo en los caminos menos transitados. Su dedicación al boxeo es un testimonio de su carácter, de su fuerza de voluntad y de su deseo de explorar los límites de su propio ser. Y para quienes lo seguimos, es una lección valiosa sobre la importancia de la perseverancia, la disciplina y la audacia para perseguir nuestros sueños, sin importar cuán desafiantes puedan parecer. Así que mientras Can Yaman sigue dando sus pasos en el mundo del boxeo, nosotros seguiremos atentos, celebrando cada uno de sus logros y aprendiendo de su increíble viaje. Es un recordatorio poderoso de que la vida está llena de sorpresas, y que las mayores satisfacciones a menudo provienen de los desafíos que elegimos enfrentar. Este adiós al cine en su forma tradicional abre la puerta a un universo de nuevas posibilidades, y estoy convencido de que veremos a Can Yaman brillar con una intensidad renovada. En resumen, hemos explorado la sorprendente incursión de Can Yaman en el mundo del boxeo, una pasión que está marcando un nuevo rumbo en su carrera y en su vida. Hemos hablado de cómo esta disciplina exige y otorga disciplina, fuerza mental y física, y una conexión auténtica consigo mismo. Vemos en él a un artista que no teme reinventarse y que nos inspira a perseguir nuestras propias pasiones, sin importar los obstáculos. Este es un claro ejemplo de que la vida está llena de oportunidades para el crecimiento y la transformación, y que nunca es tarde para abrazar un nuevo camino. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Ha sido un placer compartir esta fascinante historia con ustedes. Espero de corazón que les haya parecido tan intrigante y motivadora como a mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece este giro en la carrera de Can Yaman? ¿Tienen ustedes alguna gran pasión que los impulse cada día? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de esta increíble noticia.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que te hará pensar y sentir. Hasta la próxima.